Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Zavala, cineasta y crítico de cine, y estoy acá para hablarles de manera muy breve cómo es que uno puede contar un tipo de historia que uno quiera contar y el medio con el que cuente. Es muy diferente contar una historia para el cine o contar una historia para la televisión, contar una historia para un cuento, para una novela, para una radionovela, para un videojuego incluso, pero igual creo que hay ciertos parámetros que se pueden seguir para tratar de contar la mejor historia posible. Me gustaría contarles un poco entonces sobre cómo uno puede contar una historia a través de la estructura más común que existe, que es la estructura de los 3 actos. Nuevamente, no es la mejor manera necesariamente, no es la única manera. Tenemos la introducción, en donde uno introduce la historia que está tratando de contar, a los personajes, estableces el mundo en el que se desarrolla la historia. De ahí en el segundo acto, que vendría a ser algo así como la parte principal de la historia, es que se desarrolla todo el conflicto, se llevan a cabo todos los giros narrativos importantes, todo el crecimiento de los personajes. Ahí es cuando tienes la carnecita de la historia, por así llamarla. Y el tercer acto es algo así como la conclusión, en donde nos encontramos con el clímax de la historia y finalmente el desenlace, pues, ¿no? En el primer acto tenemos el incidente que incita al personaje principal, a la heroína o al héroe, a quien sea, a adentrarse en este mundo, a meterse en la aventura o a meterse en el conflicto que tiene que resolver. En el segundo acto tenemos un punto medio, evidentemente porque se encuentra más o menos a la mitad de la historia, en donde tenemos uno de los conflictos, unas revelaciones más importantes de la historia y pueden hacer que se vaya complicando más la trama y el conflicto central de la historia y hace que el personaje principal tenga que tomar una decisión muy importante. Mientras que en el tercer acto y en el último acto tenemos el clímax, que es como el punto máximo de la historia del conflicto, en donde todo se pone bastante serio, bastante fuerte. Puede haber una revelación importante o digamos grave de repente en este momento, lo cual sucede antes del desenlace de la historia, donde se cierra todo de manera, digamos, bonita puede ser, o de manera también abierta, dependiendo de lo que uno esté tratando de contar. Muchas veces tenemos como que justo entre el segundo y tercer acto un momento crítico para el personaje, en donde todo le sale mal o sufre, digamos, una herida muy grave, o digamos, es como que el punto más bajo antes de llegar al clímax, que es donde todo se empieza a resolver y el personaje principal o los personajes principales logran enfrentar al enemigo principal o logran resolver el conflicto para luego llegar al final. Entonces sí, son 3 actos: introducción, segundo acto, que es el medio, donde está toda la carne de la historia, y tercer acto, que es el final o el desenlace, donde tenemos el clímax, el punto más bajo para los personajes principales, pero también la resolución del conflicto. Ahora bien, utilizo la palabra conflicto con mucha frecuencia porque para mí creo que ese es como digamos, como el espíritu o lo más importante de una historia, ya sea un conflicto interno o externo. Una historia siempre tiene que tener conflicto. Con esto me refiero a 2 posiciones, pueden ser representadas por 2 personajes opuestos, 2 bandos opuestos. En el caso de Star Wars, por ejemplo, un ejemplo clásico, tenemos a los rebeldes versus el imperio, por así decirlo, en donde tienen creencias muy distintas. Ellos creen en la libertad, el imperio creen imponer reglas y ser tiránico. Entonces, obviamente nadie ve una película o ve una historia o narra una historia o les interesa en una historia en donde todo el mundo se lleve muy bien y no hay ningún tipo de conflicto o problema. Pues no, una historia está hecha de problemas, está hecha de conflicto. Uno quiere ver a personajes resolviendo esos conflictos, como digo nuevamente, pueden ser internos de entre 2 bandos, 2 personajes, cosas así, o internos, que obviamente es otro tipo de historia en donde el conflicto está dentro del mismo personaje, pues no tiene un conflicto interno, tiene un problema que tiene que resolver dentro de sí mismo, un problema que tiene que ver solamente con sí mismo, pues, ¿no? Entonces, muy aparte de la estructura de los 3 actos, creo que algo que es muy importante en una historia es el conflicto. Tienen que tener un conflicto fuerte, tienes que saber qué posición tiene cada personaje o cada bando. E incluso si tratas de ponerlos en una suerte de área gris, por así decirlo, en términos morales, yo creo que es importante saber cuál es la posición específica de cada personaje, por más de que pueda ir cambiando a lo largo de la historia, pues, ¿no? Creo que esas son unas buenas sugerencias para que puedan contar lo que sea que quieran contar. Muchas gracias.